¿Cómo andan? Clase número 7 de musculación y preparación física para la actividad deportiva. Vamos a abordar el concepto de ejercicios secuenciales que, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta ahora con núcleos y con los patrones de movimiento, con los ejercicios básicos, donde el objetivo podría estar eh, en, en cuanto a cuestiones estructurales, ¿sí? De preparar tejido blando y tejido muscular para buscar una aceleración y desde el aspecto profiláctico o evitar lesiones, el aspecto preventivo, digamos, por un lado, y por otro lado para la cuestión funcional, que es la mejora de la fuerza, ¿sí? De la aplicación de fuerza. Cuando abordamos los ejercicios secuenciales, digamos que nosotros estamos enseñando o estamos poniendo en práctica lo que es la fuerza explosiva, o sea, esa fuerza explosiva que venimos trabajando con los ejercicios básicos, los ponemos en juego con los ejercicios secuenciales. Hacemos un traspaso de esos resultados o esas adaptaciones que se producieron a nivel neural y a nivel, ¿por qué no?, estructural, y tratamos de buscar velocidad. Entonces, digamos que nosotros tratamos o enseñamos a la persona que haga fuerza, que haga la mayor fuerza en el menor tiempo posible. Es decir, o lo que es lo mismo, poder hacer fuerza o poder mover una carga a mayor velocidad. Eso no es ni más ni menos que la relación entre la curva fuerza-tiempo y la curva fuerza-velocidad, o cómo nosotros pasamos lo que es la fuerza explosiva, los resultados, los beneficios de la fuerza explosiva, los trasladamos a lo que es la fuerza-potencia. Bien, por otro lado, bueno, como decíamos, los objetivos es mejorar lo que es la fuerza-potencia, esto es el continuo de fuerza y velocidad, que es poder aplicar una carga o una fuerza a una mayor velocidad. Cuando se consigue acelerar más rápido, ¿sí? Acelerar de manera mayor una carga, se dice que estamos siendo más potentes. Esto puntualmente se puede medir con un encoder que nos diría cuántos metros por segundo se desplaza una carga, ¿sí? O también con determinada experiencia uno puede observar o puede ver que una carga que antes se movía más lento, después se empieza a mover de manera más veloz. Esto se observa claramente cuando el RM aumenta, o sea, cuando la carga donde la movemos en una sola repetición se mueve a una velocidad lenta y después de ese 100% teórico de ese momento pasa a ser un 80%, esa misma carga que en un momento se movió más lento se empieza a mover más rápido, con lo cual estamos mejorando nuestra fuerza explosiva y con esa carga estamos mejorando nuestra fuerza potencia. Bien, por otro lado, también tenemos que hacer hincapié que si bien es importante en todos los ejercicios, cobra mayor relevancia o empezamos a entender puntualmente por qué estamos o por qué trabajamos en la entrada en calor o por qué le dimos tanta importancia o le dedicamos una clase al concepto de núcleo, ¿sí? El núcleo funciona como traspaso de energía, ¿sí? Si ese núcleo no está estable, la fuerza que nosotros conseguimos aplicar contra el piso, ¿sí? En el tren inferior, se fuga, se pierde, y hace que perdamos velocidad y perdamos eficacia en el movimiento. Con lo cual, si se pierde eficacia en el movimiento, si se buscan repeticiones, se empieza a perder eficiencia. Empezamos a gastar energía por demás. Entonces vamos a terminar de entender un poco cuál es el rol, cuál es el papel del núcleo, que es fundamental en este tipo de ejercicios. Bien, por otro lado también estos ejercicios requieren de una mayor coordinación intra e intermuscular. Intramuscular porque requiere de mucha aplicación de fuerza en muy poco tiempo, después vamos a ver lo que es el concepto de fuerza inicial, y coordinación intermuscular, que vamos a determinar que la demanda sobre el continuo de movilidad y estabilidad en el cuerpo, en este tipo de ejercicios, es mucho mayor de lo que se venía dando en los ejercicios básicos. Como estos ejercicios son movimientos complejos, ¿sí? Requieren de mayor
coordinación entre estabilidad y movilidad, entre partes que se mueven, que se tienen que mover y se tienen que mover de manera veloz, con partes que tienen que evitar este movimiento, nos da una idea de que esto tiene un cierto proceso de aprendizaje que es largo y que demanda de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, y muchas veces nosotros sabemos que en el deporte federado, en el deporte que no es alto rendimiento, no se dispone ni del tiempo, ni del espacio, ni de los materiales, y muchas veces tampoco del conocimiento. Con lo cual creo que es importante poder dedicarle a este espacio un lugar importante a lo que es el levantamiento olímpico, que es lo que vamos a ver en la segunda parte de este video, una charla que hicimos con un amigo, Federico, que también es entrenador mío, es amigo, entrenador, colega, es una persona que sabe mucho, y analizamos lo que son los gestos de levantamiento olímpico aplicados en el deporte, lo que serían los derivados. Bien, ya metiéndonos en lo que es la clase en sí, los ejercicios secuenciales se corresponden principalmente con las tensiones de tipo explosivo tónica, que tienen las siguientes características. Se vence una resistencia significativa, pero inferior a la tensión tónica, con lo cual los porcentajes son menores a lo que se venían dando en la tensión anterior, ¿sí? La contracción es predominantemente o prevalentemente concéntrica. Van a ver, por ejemplo, que en los ejercicios de levantamiento olímpico hay fase excéntrica, pero corresponde con la fase de deslizamiento. Con lo cual es una fase donde el deportista no está haciendo fuerza, sino que se está deslizando de manera veloz por debajo de la barra para después realizar una contracción concéntrica explosiva. Se consigue una elevada manifestación de fuerza y velocidad, o sea, tiene una alta generación de potencia, este tipo de ejercicios. Se alcanza el pico máximo de fuerza al inicio y al final del movimiento. Esto es así. Si nosotros queremos buscar velocidad, ¿sí? Tenemos que reclutar o tenemos que reunir mucha fuerza antes de que la barra o el elemento o el propio cuerpo se empiece a desplazar. Esto es, se tiene que dar lo que es un pico máximo de fuerza, un tope de fuerza al inicio, cosa que la aceleración sea mayor, con lo cual la velocidad también sea mayor. Ahora, si las cargas son altas, estamos hablando, por ejemplo, de un 80%, se inicia el movimiento con mucha fuerza al principio y se termina aplicando mucha fuerza al final, ¿sí? Porque producto de esa carga aumentada, esa carga pesada, hace que aumente lo que es la inercia o la tendencia al frenado del elemento, con lo cual nosotros tenemos que seguir acelerando y seguir empujando, ¿sí? Entonces se produce un segundo pico máximo de fuerza. Bueno, los porcentajes son del 50 al 80% de carga baja a carga media alta, ¿sí? Las variables de la fuerza explosiva, esto es según Yuri Berkoyanski, ¿sí? Que determina las variables que se dan en la fuerza explosiva, que son fuerza inicial, pico máximo de fuerza, aceleración y velocidad, ¿sí? Corresponde a una alta fuerza inicial, se aplica mucha fuerza de golpe, sobre todo antes de iniciar el movimiento de forma isométrica, ¿sí? Él en su libro Superentrenamiento determina y explica, fundamenta, que en función del aumento de la fuerza isométrica después se va a ver beneficiado una vez que arranque a iniciarse el movimiento. Con lo cual hay un pico máximo de fuerza en este momento del ejercicio. La aceleración es alta al inicio del recorrido, esto es buscando acelerar para buscar velocidad, ¿sí? Esta aceleración va a ser aprovechada mejor si la fuerza inicial fue alta, y si los porcentajes son altos, esto que dijimos antes, se va a producir también hasta el final, ¿sí? Con lo cual el pico máximo de fuerza también podría darse al final del movimiento. Esto puntualmente se ve algunas veces que se trabaja esta intención de seguir empujando o de seguir acelerando cuando se realiza un ejercicio con una banda elástica, que la banda elástica, en la medida que se va estirando, va aumentando lo que es su resistencia contra el movimiento, con lo cual nos educa a que nosotros sigamos empujando hasta el final del movimiento.
La inercia es media alta, ¿sí? La tendencia a ese frenado es media alta por la gran aplicación de fuerza inicial, ¿sí? Y también puede estar condicionado por el grado de resistencia o el porcentaje que estemos manejando. La velocidad es media alta, esto es teniendo en cuenta el nivel de la carga y el nivel de aplicación de fuerza al inicio del movimiento, ¿sí? Si la carga es menor, digamos, si se acerca más al 50% y la aceleración nuestra es máxima, la fuerza inicial es máxima, va a haber una alta velocidad, y si la carga es mayor, la velocidad va a ser menor, ¿sí? Porque esa es la ley de Hill y que no se rompe en ningún tipo de ejercicio, ni siquiera con los de levantamiento olímpico. Bien, ahora vamos a analizar los tipos de ejercicios y su ejecución. Esto es, conviene aclararlo, porque muchas veces van a ver, sobre todo en el video que hacemos con Fede, que en algunos casos confunden lo que son ejercicios secuenciales con ejercicios combinados, ¿sí? Bien, cada ejercicio podrá involucrar solo una o varias regiones corporales y ello definirá a su vez distintos tipos de ejercicios con respecto a las características motrices. Cuando un ejercicio involucre solo uno de los dos hemisferios, esto es tren superior o tren inferior, ¿sí? Se le va a ser denominado como ejercicio simple. ¿Sí? Por ejemplo, un press plano, sea un empuje horizontal o una sentadilla, es un ejercicio simple, un ejercicio que involucra, que puede, por ejemplo, la sentadilla es entendido como un ejercicio de cuerpo completo, pero digamos que la parte que se mueve, la parte donde se hace hincapié, es la región inferior, con lo cual no deja de ser un ejercicio simple. Si el ejercicio involucrase los dos hemisferios corporales, alternativa o simultáneamente, podrá ser o combinado o secuencial, ¿sí? Cuando hablamos de combinado, se puede dar, por ejemplo, una sentadilla más una tracción, ¿sí? Esto es cuando bajo, tracciono, cuando subo, estiro. ¿Sí? Estamos combinando un ejercicio o un patrón de movimiento de tracción con uno de empuje de piernas, ¿sí? O rodilla dominante. ¿Está bien? Digamos que la diferencia entre el secuencial y el combinado tiene que ver primero con el trabajo del núcleo, ¿sí? Que en los dos se estabiliza, pero en uno requiere de mayor estabilización que el otro porque la energía que pasa por el medio es mayor. Y ahora vamos a ver por qué. Los ejercicios secuenciales, a diferencia de los combinados, son aquellos que comprenden movimientos articulares cuyo objetivo último es transferir la mayor velocidad posible al último segmento de la cadena. La clave es esto, ¿sí? Que no haya fuga de energía, que la velocidad no se pierda, ¿sí? Con lo cual si hay fuga de energía se va a notar que la velocidad se pierde. Esto es ni más ni menos que esto que hablamos antes y lo que vimos en la clase de núcleo, es el objetivo principal del núcleo, además de evitar lesiones, por supuesto, en donde la fuerza generada de los núcleos articulares proximales se transmite secuencialmente hacia los segmentos distales en caso de, por ejemplo, los levantamientos olímpicos, caso los ejercicios balísticos, los de lanzamiento, que son los que tenemos en la clase que viene, que también son secuenciales, se produce un traspaso de fuerza, ¿sí? Como si fuera una posta de atletismo, entre el tren inferior que aplica mucha fuerza, pasa, ¿sí? Digamos que las dos manos, el que está corriendo adelante y el que está alcanzando la varilla, cuando las dos manos se unen sería el rol del núcleo, ¿sí? Si una mano está floja y la otra mano está firme, puede ser que se le caiga, entonces es tarea del núcleo hacer que las dos manos estén firmes, cosa de que el traspaso sea bien estable, ¿sí? Y esa energía pueda seguir fluyendo y seguir acelerando. Digamos que ese es el objetivo principal del ejercicio secuencial, donde se aplica más que nada esto que vimos antes, de este pico máximo de fuerza al inicio, esta fuerza inicial,
antes de que se empiece a producir el movimiento, ¿sí? Con lo cual después promete que haya una buena aceleración y que esa velocidad aumente y no se pierde. En un combinado no es necesario. O sea, digamos que una sentadilla más una tracción dorsal, ¿sí? Se puede realizar a una velocidad intermedia y el ejercicio va a estar bien hecho, ¿sí? Porque no es el objetivo. El objetivo del combinado no es el mismo que el que produce o el que se busca con el ejercicio secuencial. Bien, vamos a ver también que tenemos problemas en la ejecución secuencial. Y esto tiene que ver con cuando se trata de enseñar los ejercicios de levantamiento olímpico y no se tienen en cuenta algunas cuestiones, ¿sí? Dentro de las posibles problemáticas tenemos, por ejemplo, el desconocimiento del concepto secuencial, ¿sí? No entender que se tiene que aplicar mucha fuerza de golpe, que tiene que salir como si fuera arando, ¿sí? Como si estuviéramos jugando una picada, hay que salir a la máxima velocidad posible en el ejercicio. Esto es para que después podamos aplicar una buena aceleración y podamos aumentar esa velocidad. No confundir el ejercicio secuencial con el combinado. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se ve lo que es una cargada al pecho, ¿sí? Ejercicio que van a ver en la segunda parte de este video, y confundir una cargada, que es un ejercicio secuencial, con un remo al mentón más una flexión de codo, ¿sí? Con lo cual es un error gravísimo, porque no solo no es el mismo ejercicio, sino que el objetivo es otro, ¿sí? Y no vamos a poder tener esa transferencia positiva o esa adaptación sobre el aumento de la potencia. Creer que el ejercicio de por sí solo cumple con el objetivo, esto es creer que si yo hago levantamiento olímpico voy a ser veloz y no importa cómo lo haga. Esto es otro gravísimo error y es muy común también. El ejercicio de levantamiento por sí solo y mal ejecutado no te va a hacer más potente, sino que el ejercicio bien hecho, en un proceso de acorde a esa dificultad del ejercicio, va a cumplir con ese objetivo de potencia. Un desconocimiento de la técnica de los ejercicios, esto es no haber vivenciado nunca. Van a ver que Fede en el video recomienda que si queremos enseñar y entender realmente cuál es el gesto de levantamiento olímpico, tenemos que agarrar la barra y entrenar levantamiento olímpico, ¿sí? No competir, pero sí sentir cuáles son los puntos críticos o los puntos necesarios para poder después dar las correctas coordenadas para poder realizarlo bien. Por supuesto que una mala dosificación, esto es llevándolo a lo que es la teoría del entrenamiento. Los ejercicios secuenciales buscan de por sí que haya un aumento de velocidad. Van a ver o habrán visto que dentro de los factores de la carga, con respecto a la intensidad, las variables de la intensidad son la carga, referida al peso que hay arriba de la barra o del elemento, o el peso corporal, al porcentaje que representa ese peso corporal, pero además a la velocidad de ejecución. Así que mientras más veloz va a haber mayor intensidad del ejercicio, o sea, hay más energía liberada en función del tiempo. Y como bien sabemos, la intensidad es inversamente proporcional al volumen, con lo cual nosotros no podemos sostener durante un largo tiempo de manera continua una velocidad determinada, con lo cual si la dosificación es mala, si hacemos mucho volumen, seguramente perdamos esa intensidad y perdamos esa velocidad de ejecución. Dentro de las soluciones que planteo es tener siempre presente la curva fuerza-tiempo y la curva fuerza-velocidad, ¿sí? Entender cómo aplicar mayor fuerza en el menor tiempo posible es poder mover una carga de manera más veloz, ¿sí? Es entender que se necesita conscientemente mover la carga lo más rápido posible. Tener siempre presente las variables de la fuerza explosiva y la fuerza potencia, esto es relacionarlo con lo que vimos antes de la curva fuerza-tiempo, fuerza-velocidad, y entender los puntos de fuerza inicial, aceleración, pico máximo de fuerza,
y velocidad de ejecución. Siempre hacer hincapié en la correcta ejecución motriz, ¿sí? Como son ejercicios complejos, requieren de mucho tiempo, requieren de un proceso largo, y esto condiciona el correcto desarrollo. Si nosotros tenemos 2 veces por semana preparación física durante 45 minutos, máximo 1 hora, se va a hacer muy difícil si no hay una experiencia previa. Con lo cual, quizás en ese caso, el criterio profesional nos haga determinar que nos convenga realizar otro tipo de ejercicios secuenciales que no sean los de levantamiento olímpico, que nos va a llevar mucho tiempo. Los clubes más adinerados, más o mejor ubicados, ¿sí? A nivel socioeconómico, disponen de talleres aparte de levantamiento olímpico. Aparte de la preparación física, van y hacen levantamiento olímpico. Con lo cual, imagínense primero de la importancia que le dan a este tipo de gestos o este tipo de ejercicios, los beneficios que les da en el rendimiento, pero también corresponde al nivel de dificultad que hace que un preparador físico no disponga del tiempo suficiente para poder desarrollar y poder aplicar correctamente este tipo de ejercicio. Bien, hacer hincapié sobre en qué zonas realizar el pico máximo de esfuerzo y la aceleración. Esto es, sobre todo, entender o mostrarle al deportista que tiene que hacer fuerza al inicio del movimiento, tiene que salir arando, tiene que aplicar mucha fuerza de golpe y mucha aceleración. O sea, ese es el concepto clave del ejercicio secuencial. Bien, y ahí nos metemos en lo que son ejercicios secuenciales comunes. ¿Sí? Vamos a ver lo que es una vitalización, vamos a ver lo que es un swing, ¿sí? La diferencia entre vitalización y swing son parecidos, pero van a ver que hay una diferencia, y la fuerza con impulso. ¿Sí? Dentro de lo que es la vitalización, la técnica, la posición inicial es con la espalda recta, las piernas flexionadas, el disco entre las 2 piernas con brazos extendidos, ¿sí? Como se ve en la imagen, la segunda imagen, ¿sí? Que sería acá, ¿sí? Se ve que no es tanta bisagra de cadera, sino que es más flexión de rodilla, con lo cual es un ejercicio secuencial que, si vamos a hablar de dominancias, tiene una dominancia más de rodilla que de cadera, hay mayor torque sobre la rodilla, mayor aplicación de fuerza sobre la rodilla. Realizar extensión brusca de rodilla y cadera, ¿sí? Esto como si fuera a saltar, es como si fuera a saltar sin saltar. Luego descender controlando la posición inicial, ¿sí? Entre estos 2 puntos faltó aclarar que al elevarte, ¿sí? El disco debe quedar por encima de la cabeza, esto es como si fuera a tirarlo hacia atrás, tengo que frenar arriba y de vuelta vuelvo a la misma posición, ¿sí? Es como si fuera a saltar y como si fuera a tirar el disco hacia atrás, ¿sí? Se debe aplicar mucha fuerza de golpe y frenar el movimiento arriba, con lo cual, si entendemos que venimos con una inercia, con una buena aplicación de fuerza, ¿sí? Vamos a tener que frenar arriba, y la demanda a nivel del núcleo es antiextensora, porque si nosotros aflojamos, la velocidad con la que viene, la inercia con la que viene y la aceleración aplicada sobre el disco va a hacer que el disco nos lleve el tronco hacia atrás y nos hiperextienda. Con lo cual, tenemos esa demanda antiextensora del tronco, del núcleo, perdón. En caso de ser laterales, se inicia con el tronco rotado, ¿sí? Como si fuera a hacer un lanzamiento de costado, ¿sí? Este tipo de gestos se da en deportes que tienen rotaciones, por ejemplo el boxeo, por ejemplo el béisbol, ¿sí? Donde se utiliza este patrón rotacional y de extensión, ¿sí? Muchas veces puede terminar en un empuje, muchas veces termina solamente en la rotación. Dentro de las variantes, como dijimos, vitalizaciones diagonales, vitalizaciones laterales, ¿sí? Al lateral
o al diagonal, ¿sí? Puede ser hacia arriba en diagonal o puede ser hacia el lateral. Con los elementos se puede utilizar un disco, ¿sí? O se puede usar una pesa rusa. Y nos da paso al segundo ejercicio, que es la fuerza con impulso, ¿sí? Es un empuje vertical, vertical con un previo impulso del tren inferior, ¿sí? Es ayudar a ese empuje vertical con una flexo-extensión de cadera y rodilla y empujando el piso para despegar la barra de los hombros. Para que este ejercicio se entienda que es secuencial y no es un combinado, porque también es muy común creer que estamos haciendo una fuerza con impulso, que es secuencial, y de repente estamos haciendo un ejercicio combinado, que es un cuarto de sentadilla más un empuje vertical, ¿sí? Es entender que en el empuje de las piernas la barra tiene que despegarse de los hombros sin que nosotros sintamos que hacemos fuerza. Nosotros bajamos, subimos y la barra tiene que poder despegarse sin que nosotros hayamos hecho nada de fuerza. Una vez que la barra se despegó, nosotros sí empujamos y terminamos el ejercicio con un empuje vertical. Dentro de la técnica tenemos una posición erguida con la barra sobre los hombros, ¿sí? Es una simil sentadilla por delante, ¿sí? Simil sentadilla por delante. Realizar una semiflexión de piernas, cadera y tobillo, triple flexión. Realizar una brusca triple extensión, ¿sí? Una vez la barra empieza a ascender, ¿sí? Se empieza a despegar, empezamos a acompañar el movimiento y a empujar de manera vertical, ¿sí? Trabar los codos con la barra por encima de los hombros con la cabeza adelantada. Si tenemos que adelantar un poquito la cabeza. Bien, dentro de las variantes tenemos bilateral y unilateral, ¿sí? Si hablamos de manera unilateral, teniendo en cuenta que hay un impulso previo, la demanda anti-inclinatoria o anti-inclinación, ¿sí? Va a ser mayor. Como venimos con mayor velocidad, esa demanda de anti-inclinación es mayor. Se puede realizar con distintos elementos, con barra, con pesa rusa, con mancuernas, ¿sí? Con dos pesas rusas, con dos mancuernas, con una barra, ¿sí? Se puede realizar arrodillado, esto es para darle mayor hincapié a la flexo-extensión de la cadera. Bien, y los planos pueden ser de manera vertical, ¿sí? O de manera diagonal. Esto es con una landmine. Cuando nosotros encastramos la barra contra una pared, ¿sí? Y ese empuje se da de manera diagonal y no se da de manera vertical. También voy a dedicar un video aparte para todos los ejercicios secuenciales diagonales. Y por último, lo que es el swing, ¿sí? Donde es fundamental el concepto que vimos en la clase pasada, de la bisagra de cadera. Van a notar que, salvo en los ejercicios que son de tren superior, en los de saltos y en los ejercicios derivados del levantamiento olímpico, tanto como el swing como la vitalización, la demanda y la necesidad de realizar correctamente una bisagra de cadera es clave, ¿sí? Si la bisagra de cadera está mal, van a ver que la mayoría de los ejercicios colapsa en flexión. Puede ser en flexión aumentando una cifosis, ¿sí? En la columna torácica, ¿sí? O en la zona dorsal, mejor dicho, o puede colapsar por una flexión lumbar, ¿sí? Y esto es por no entender el concepto de disociación lumbopélvica, donde en la flexión de cadera se lleva la flexión de la espalda baja. Bien, como bien dice ahí, antes de realizar el swing es fundamental
dominar la técnica de bisagra de cadera. Dentro de la técnica se inicia el movimiento con bisagra de cadera y semiflexión de rodillas, mantenida isométricamente, ¿sí? Como se ve en la imagen, la pesa rusa o el elemento queda apoyado en el piso, uno da uno o dos pasos hacia atrás, lleva hacia esa posición de bisagra de cadera, ¿sí? Adopta esa posición de bisagra de cadera, toma el elemento, tracciona el elemento entre las piernas generando un impulso inercial, ¿sí? Y ahí arranca a realizar el movimiento de extensión brusca de cadera y rodilla. Es fundamental entender que tenemos que aprovecharnos de esa inercia, de esa velocidad que da el péndulo cuando el elemento va hacia atrás y va hacia adelante. ¿Sí? Nosotros hacia atrás acompañamos y activamente extendemos cadera y rodilla para llevar el elemento hacia adelante. Es importante también entender y sentir que las rodillas se extienden y el glúteo se contrae, extendiendo la cadera sin compensar con una hiperextensión, sin que se lleve en esa extensión de cadera, producto de esa falta de disociación lumbopélvica, la hiperextensión de la zona lumbar, ¿sí? Porque esa disociación se puede dar tanto en flexión cuando se produce la bisagra, como en hiperextensión cuando se está llevando el elemento hacia adelante, ¿sí? En la extensión de la cadera. Bien, llevar el elemento hasta la línea de los hombros y se continúa con ese péndulo. Dentro de las variantes tenemos lo que es de manera bilateral y unilateral. Lo van a ver en los videos de secuenciales comunes, ¿sí? Que están después de estos dos videos. Y los elementos pueden ser con disco, ¿sí? Es un poco más incómodo. Puede ser con pesa rusa o puede ser con una barra de swing, que es una barra en T, donde abajo se le colocan los discos. Es una barra, digamos, especial para realizar los ejercicios de swing. Bien, y con esto terminamos lo que es esta primera parte de ejercicios secuenciales. Van a ver, y les recomiendo, ¿sí? que presten atención, que anoten, que traten de buscar un sentido, ¿sí? A esta segunda parte que vamos a ver del levantamiento olímpico, para que tomen dimensión de la dificultad, de la complejidad, ¿sí? Realmente se hace muy difícil poder englobar tantos conceptos en poco tiempo, así que nada, tengan paciencia, aprovechenlo, anoten todas las dudas que tengan, porque en la clase presencial vamos a estar los dos, así que vamos a tratar de acomodar los conceptos, de resolver dudas y de que se entienda cuál es la importancia de por qué hacer levantamiento olímpico, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, les dejo para que vean la segunda parte de esta clase. Chau, chau.